Atención a la última hora porque recuperamos el tema de la monarquía británica y es que, bueno, tenemos declaraciones de Concha Calleja a la que yo voy a añadir una cosita más que ha salido esta semana y ha pasado un poquito desapercibida, alguien que formó parte de la vida de Camila incluso durante el matrimonio con Carlos III. Y ojo porque no estamos hablando de un familiar, estamos hablando de un amante, de una expareja que no es el señor Parker Bowles, ¿eh? Ojito con esto. Y también hay por ahí, bueno, han estado hoy en la misa de Pascua Carlos y Camila, ausencia total de Kate Middleton y William, lo vamos a analizar. Y esa alerta de seguridad que se ha dado en el Palacio de Buckingham, al parecer porque de repente drones no identificados sobrevolando el Palacio de Inglaterra. Bueno, vamos a analizarlo todo. De momento vamos a ver esto que dice Concha Calleja. A ver, estábamos hablando del secreto del matrimonio de Carlos III y de su mujer, Camila. Llevan muchísimos años, sí, más los que no sabemos. Eso. ¿Y el secreto es? El secreto es que la mayor parte del tiempo no duermen juntos. ¡Ah, qué bueno! Perdón, ¿de verdad? No duermen juntos en la misma cama. Ese es el secreto. No, pero Concha, ¿no duermen juntos ahora? Pero eso ¿como es más mayores o no duermen juntos de nunca? No duermen juntos. ¿Nunca han dormido juntos? Es una práctica habitual en ellos. Claro. Es decir, ellos tienen una relación curiosa. Todos pensamos, ¿no? Por todo el tema de que hemos vivido con Diana, con esto, que hay una fogosidad enorme. Acuérdate de lo que decían por ahí, estas frases que nos impactaron. No, pero eso es la norma en cualquier casa real. Eso pasaba ¿no? mucho más cuando era un amor clandestino. Claro. Desde que el amor dejó de ser clandestino, ellos se llevan muy bien, pero te voy a decir más, porque no es solo la cama, es que a veces no viven en la misma casa. Claro. Pero esto es un matrimonio Sigue contando. Es mucho más, porque a ella le Atención gusta. a la cara de Paloma Barrientos. Concha, yo lo que creo que cuando dejan de ser amantes es cuando ya en la cama tú por ahí. No, ellos son amantes, pero de vez en cuando. Y es que una cosa es no compartir cama para dormir y otra cosa es no compartir ya momentos íntimos. Yo te digo una cosa, yo por ejemplo estuve hablando ayer con gente que me informa allí y me dicen, ha venido del viaje de Roma el rey Carlos, dice, ha venido quejoso y estúpido. Pero siempre es así. Es que, perdona, es que él es así. Hombre. Es decir, él es una persona cositas, él está siempre protestando, todo le cae mal y la única forma que tiene Camila, que lo conoce muy bien, de aguantar esas situaciones, es que se va, pues fenomenal, y además estupendo, menudo negocio, se va tan Concha. tranquila. Ella es una mujer independiente, fíjate lo que te digo, a pesar de ser su mujer, la reina, y todo lo que queramos, ha sabido hacer lo que no sabe hacer casi ninguna, que es conservar su cuenta bancaria, conservar su patrimonio y conservar su casa. Claro. Su cama. Y su familia. Lo miramos así, pero ¿cuántos diríamos? Tienes toda la razón. ¿Cuántos diríamos, oye, hoy estás que no te aguantas? Pues me voy a mi apartamentito. Yo te digo pero que Concha, una pregunta, cuando dices va. que no duermen juntos en la misma cama, ¿es cada uno en una habitación o como Epi Blas en una habitación, dos camitas? Ellos duermen, Epi Blas no, ellos duermen en habitaciones diferentes, en habitaciones diferentes. Igual en un ala y en otra, pero porque estamos hablando de un palacio. Pero eso hasta podríamos verlo, yo qué sé, pero de verdad que pasan muchas temporadas que el rey o bien está en su casa de Clarence House o donde más le gusta, que es en la casa que él se construyó, donde tiene ahí su búnker y todas sus cosas, su jardín, y a pocos kilómetros, pero ya son kilómetros, está la casa de Camila. Y ella ahí le gusta hacer pues su vida con su familia, con sus hijos, con sus nietos, pero Concha, le gusta cocinar y caballos, le gusta que son cocinar, también de su propiedad y los y no caballos. son de Que la le gusta familia. cocinar, le gusta cocinar a Camila
a cocinar así para sus nietos, a hacer... Es la típica abuela. Me parece una táctica muy interesante. Pero Emma, si tu pareja es inaguantable. Claro, es que entonces es que no haya pareja. O sea, pero coincidirán. No está diciendo que no tengan encuentros. Eso no es una pareja. Luego o sea, eso para la gente normal, me vais a perdonar, que estamos todos aquí como unicornios. Que a mí no me gusta ni me parece. Claro, para la gente de a pie y para la gente normal, eso es el principio del... Oye, y una cosa importante, el no compartir casa. Una cosa muy importante, tienes que tener dinero. Pero hay muchas parejas. Tienes que tener dinero. Y cada vez hay más parejas, sobre todo cuando son segundas parejas, que llevan esta forma de inventado, se llama vivir separados, living apart together. Esto ya está inventado. Al final el miedo que tienen, no sé si esta pareja o no, es quedarse solos. Entonces, para conservar la pareja, que estoy con Almudena, eso no es pareja, son dos amigos al final. No son amigos. A ver, ella está preocupadísima por el estado de salud de él. Porque es buena persona, se enfada constantemente porque los médicos, como no pueden con él, porque es que no pueden, a quien van es a Camila. Y a quien le dicen las cosas es, oye, es que, vamos a ver, de hecho, a partir de ahora tiene que viajar siempre con 5 médicos, cada vez que haga cualquier cosa, y no pueden ser viajes más largos de 3 o 4 días, como el que han hecho a Roma. Y todo esto no se lo pueden decir a él. Porque pega un bufido, al médico. Exacto, es que es así. Otra forma de llevar una relación. Demasiado espacio para mi gusto. Qué suerte tiene Carlos de tener. Oye, que tienen dinero para hacerlo. Yo veo la Casa Real Británica y de verdad me parece, sobre todo, una muy buena empresa que da muy buenos resultados económicos, porque lo comparo con la nuestra y yo veo la nuestra que es una monarquía y esto lo que veo que es un negocio. Oye, pero no te quepa duda, tienen un montón de empresas. La reina Isabel y el duque de Edimburgo también vivían así. Quiero decir que él compartían un poco, pero luego él también se iba con sus amantes. Entonces quiero decir que eso es otra, pero aquí no hablamos de amantes, aquí no hablamos de amantes, no, para nada. En principio no hay amantes, ¿no? En este matrimonio. De un convenio que tienen ellos dos. Una forma de llevar su relación. Una forma de llevar su relación. Ahora te digo una cosa, Concha, antes de acabar. Desde hace mucho tiempo. Así te digo una cosa, tienen mucha suerte de poder hacer eso, porque eso significa que tienen dinero para hacerlo. Mucho dinero, claro. ¿Cuántos matrimonios habrá que les encantaría tener, oye, sus momentos justos, sus momentos separados, una casa cada uno? Eso es, un chollo. Una pregunta, pero bueno, y es que encima se quieren, es que yo les veo que están juntos porque quieren, sobre todo Camila. Porque tampoco pueden. Hombre, porque se echarán de menos y entonces cuando se ven de vez en cuando dicen, ay, cuánto te quiero. Os digo una cosa, vamos a apuntarlo por lo que pueda pasar. En esta empresa para él el amor de su vida, Camila, para ella no. ¿Ah, no? No, para él sí que ha sido Camila el amor de su vida. No, para Camila el amor de su vida fue su marido. A Carlos fue su marido siempre. Pero bueno, pero si llevaban un montón de años, Concha. A mí Camila me gusta, me parece. Perdona, pero es que su marido era el novio de Ana de Inglaterra. Dejamos el tema del sexo. Bueno, su marido y alguien más, que es la persona que os voy a mostrar a continuación. Bien, ya conocíamos, porque lo habíamos dicho, que bueno, llamaba la atención que el señor Parker Bowles hoy en día incluso pues acudiese al Palacio de Buckingham allí como Pedro por su casa, como si fuese suyo aquello. Y sorprendía esa buena relación que tenía Camila con este señor. Bueno, pues aparece un nombre, el primer amor de Camila y el amante de ocasión durante su matrimonio con Carlos III, Kevin Burke. Bien, Kevin Burke murió hace casi 2 años, en verano de 2023. Esta relación data de cuando tenían 17 años, Camila y este señor. Y bueno, pues falleció, como digo, en 2023 a los 77 años. De hecho, hay fotos de Camila llorando la pérdida de quien fue su primer amor. Y ahora, con las noticias que han salido recientemente, parece que también amante de ocasión durante su relación y su matrimonio con Carlos III. La reina Camila en su juventud era conocida como Mila Shand. Conoció a Kevin, hijo de Sir Aubrey Burke, a ver si me sale bien, que era el vicepresidente del fabricante de aviones Hawker Siddeley, en una fiesta en Knightsbridge en 1965. Y quedaron prendados, un amor adolescente, pasional,
Camila en esa época, y creo que aquí le dedicamos algún vídeo, pues era frecuente en numerosos actos sociales y según apunta uno de sus tabloides preferidos, el Daily Mail, era adorada por una gran cantidad de admiradores hasta que Kevin se coló en su corazón. Dice, lo suyo no prosperó, el joven siempre guardó un gran recuerdo de Camila y años después y con motivo de la publicación de la biografía de Jessica Jane, la duquesa de Cornualles, su historia y secretos, habló con mucho cariño sobre la recién coronada reina de Inglaterra. Dice, todas las noches teníamos 2 o 3 cócteles para ir, un baile y un par de fiestas en el campo durante los fines de semana. Fue muy bonito y tuve la mejor y más divertida pareja que pudiera desear. Camila era inmensamente popular y aunque no era una belleza, era atractiva y sexy. Cuando rompen, este hombre queda con el corazón roto. Y en la biografía dice, me quedé con Camila todo ese año, supongo que estábamos enamorados y luego ella me dejó. ¿Por qué? Bueno, la respuesta corta, ojo, es que estaba divirtiéndose en Londres. En 1973, Camila contrae matrimonio con Andrew Parker Bowles, que es este señor que decía antes que se pasea por el Palacio de Buckingham como Pedro por su casa, y tiene 2 hijos, Tom y Laura. Se separan en 1995 y Kevin se acabaría casando con la publicista Peta Baker, de la que se divorció en 2001, y luego con una ex cazatalentos llamada Louisa Fairy, con quien se convirtió en padre por primera vez a los 58 años. Bueno, pues efectivamente, a los 58 años, madre mía. Bueno, pues este señor también se paseaba por Buckingham ya una vez casados Carlos y Camila. La información que ha salido en medios internacionales en los últimos días es que ese señor efectivamente, bueno, pues que podía tener algo más con Camila. Claro, yo veo a Concha Calleja contando esto, el secreto de cama es que duermen separados, y digo, ¿desde cuándo? Que parece ser que la pasión estaba cuando tenían ahí su rollete, y el otro engañaba a Diana de Gales, a Lady Di, y claro, digo, digo, y ahora sale este señor. Bueno, se complica más la cosa. Su funeral fue en septiembre. La familia pidió que se hicieran donaciones a la British Heart Foundation, una organización benéfica de investigación cardiovascular en el Reino Unido, y resulta que este señor también es amigo de la familia de Kate Middleton. Se complica todo. Aquí tenemos a la Camila fiestera de joven, esa chica inmensamente popular del Reino Unido. Bueno, yo personalmente no aportan pruebas, no dicen nada, pero claro, hay cosas que nos sorprenden bastante. Yo creo que nos queda un poquito claro que la que maneja los hilos en Buckingham es Camila Parker Bowles, a nivel de medios y sobre todo que manipula como quiere a Carlos III. Lo tengo clarísimo. Primero, porque qué pinta Andrew Parker Bowles en Buckingham, que se va allí a tomar el té con Camila y tal, que sí, que pueden tener cosas que hablar, pero que se me hace súper raro. Y por otro lado, este señor que aparece, pues eso, ahora un poco de nuevas, leo estas biografías sobre Camila, sobre la juventud de Camila, y parece que la señora pues era muy fresca, ¿eh? Pero bueno, qué bien nos cae Camila, qué maja es Camila. Bueno, pues Camila fue la que le quitó a Diana de Gales, a Lady Di, al marido, la que se lo bajó. Entonces yo, sinceramente, bueno, me quedo flipando. Quería contar una última cosa, pero nada, se ha visto hoy a Carlos y a Camila en la misa de Pascua. No estaban ni Kate Middleton ni William. Ya investigaremos un poquito por ahí. Y luego también que resulta que hay unos drones en Buckingham que han tenido que poner en alerta todo el equipo de seguridad, pues prácticamente como si fueran a dispararlos a Carlos III. Le han pedido además que no se abran los ventanales. O sea, una cosa tremenda.
No he vuelto a leer más, mañana o al siguiente día os amplío esta información, pero me ha parecido bastante fuerte. Como bastante fuerte me ha parecido lo de Kevin Burke. ¿Qué opináis? Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, que está ardiendo del salseo que hay ahí, madre mía. Gracias por estar ahí.